La batalla por el templo, por Jacobo Greenberg, Silverbaum. Hoy te presento el capítulo número 31, el Zohar. El rabino Simón ben Jochai se alisó su larga cabellera y observó a su hijo Eleazar, apoyado en la pared de la cueva. Debe haber soñado otra vez lo mismo, se dijo, mientras aspiraba el olor húmedo y frío de la madrugada. Eli, lo llamó dulcemente. De nuevo, Eli. La luz de la luna es como la primera letra de su nombre. La luz de la luna, así nos decía Rabbi Akiva. Eli, Eli, ¿me escuchaste? La oscuridad de la cueva es su propia luz, pensó mirando a su hijo. La oscuridad está basada en la luz, porque de otra forma no se sentiría. El sentir la oscuridad y la luz es el mismo sentir, y el sentir es como la luz de la luna. Me gustaría volverte a ver, Rabbi Akiva, decirte que tenía razón, que en el aislamiento se comprende y se aprende a ver en la oscuridad, y en el silencio se encuentra a Dios. Los niños jugaban con el sol, bailando en las callejuelas empedradas, y los mayores señalaban con los ojos las dos figuras perdidas en pensamientos, caminando entre nubes, alzando la vista al cielo, y de pronto tropezando con un niño y riendo. Te extraño, Rabbi Akiva. Me gustaría decirte que tenía razón y que el tiempo se detiene cuando se pierde el orgullo, que los años duran menos que los días y las semanas más que los meses, que de pronto se vive sin recordar las explicaciones y así, súbitamente, se hace la luz. Y Eli, ¿lo soñaste de nuevo? Eleazar deseaba volar. Siempre lo había querido, y en sus últimos sueños se veía a sí mismo volando, sostenido por un dibujo extraño, dibujo que recordaba cuando el sueño fatigado de sí mismo aleteaba en la madrugada, dibujo que olvidaba apenas intentaba trazarlo en la arena que se esparcía en la entrada de la cueva. Eleazar había decidido acompañar a su padre, perseguido por los invasores. Se había guarecido en aquella cueva hacía tanto tiempo que el joven ya no recordaba el instante en que la encontraron aquella mañana. A Simón ben Jochai le interesaba el sueño de su hijo, no tanto porque él mismo quisiera volar, sino porque intuía que detrás de aquel dibujo se hallaba parte de la sabiduría de Rabbi Akiva, su querido maestro. Recordaba su última conversación con él poco antes de su tortura y muerte. Había hablado de los días y de las noches, y de otras oscilaciones. Akiva lo recordaba bien. Había utilizado precisamente ese término, oscilaciones. Las oscilaciones del día y la noche crean patrones. Las oscilaciones de las estaciones crean patrones. Las oscilaciones del sonido crean patrones. El patrón que logre contener todos los patrones, le había susurrado Rabbi Akiva al oído. Ese patrón es la clave para encontrar el nombre secreto de Dios y así poseer toda la sabiduría. ¿Cuál es el patrón que no sometido a ninguna oscilación se crea? Ben Jochai había decidido ocultarse en la cueva después de ver morir a Akiva en manos de los romanos.
En la oscuridad de su vivienda oía la arena reptante del desierto, y dejó de saber cuando era día y noche, invierno o verano. ¿Cuál es el patrón que no sometido a ninguna oscilación se crea? Eleazar era un joven magnífico a los ojos de su padre, soñador, idealista, pero violento con la palabra a la que no rendía ningún culto. La palabra, le decía a su padre y maestro, la palabra no alcanza. Ben Jochai no opinaba lo mismo. La palabra también es una oscilación, y seguramente acoplada con el dibujo de tus sueños, te permitirá volar. Le decía sonriendo, pero con seriedad. Eleazar accedía con un gesto, pero íntimamente no lograba, ni siquiera, entrever una relación. Los días pasaban lentos, y las semanas raudas, los meses lentos, y los años presurosos. Un día, Eleazar gritó en medio de la noche, y Ben Jochai se despertó comprendiendo. ¿Lo viste? ¿Lo recuerdas? Es un dibujo que contiene todos los dibujos en cada una de sus partes. Es un dibujo que se repite y reproduce y cambia sin cambiar. Es un dibujo y son muchos. Aquel recuerdo fue suficiente. A la mañana siguiente, los dos, padre e hijo, salieron a la arena, se acostaron en ella y con un brazo sosteniendo una mejilla y el otro recolectando pequeñas muestras de aquel polvo color de oro, negaron con la cabeza. Demasiado simple, a pesar de que cada grano es igual al resto y lo contiene, y lo reproduce y es un dibujo, y son muchos, y contiene al todo pero demasiado simple. Eleazar asintió y miró a su padre, comprendiendo que no bastaba su recuerdo. Algo más había. Una tarde, una visión de una boca de volcán recién apagado sumergió la mente del rabino dentro de su imagen, como quien saborea un manjar exquisito. El volcán aparecía como vislumbrado, desde lo alto, como si los ojos de Ben Jochai se hubiesen desprendido de sus órbitas y lanzados en pavoroso ascenso flotaran entre nubes. Pero las nubes que veían eran caligrafía de Dios. Detrás del volcán apareció un sol enorme, rojizo, esplendorosamente fuego. Las nubes coloreadas, de un rosa violáceo, rodeaban el volcán, y un cielo azul intenso se transparentaba aquí y allá, entre los algodonáceos y esponjosos vapores. Ben Jochai nunca había visto algo semejante, y se sorprendió a sí mismo intentando mantener la imagen, y luego aprendiendo a introducirse en ella, alejarse, acercarse, viajar en círculos, y más tarde, haciendo aparecer otras, hasta que un torbellino de visiones lo acompañaba día y noche. Le bastaba cerrar los ojos y allí estaban, y él, regocijado, viajaba entre ellas, y pronto dejó de comprender el deseo de su hijo, y consideró todo deseo como atentado, en contra de lo que acontece cuando el deseo desaparece. ¿Para qué?, se preguntaba. La acción, si más allá de cualquier acto, está el verdadero sentido. Él mismo no sospechaba lo que estaba a punto de acontecer. Una mañana encontró un punto luminoso dentro de una oscuridad total. Puesto que tanto ver le había enseñado a controlar lo visto, después de dejarlo libre, decidió acercarse al punto y más adelante dejarse fluir en él. Así hizo, y al introducirse al color ambarino verdoso de la diminuta luz, reconoció que ésta era solamente una pequeña porción
de una imagen mucho mayor. Retrocedió en sí mismo, y tal como había intuido, el punto luminoso se transformó en acompañante de cientos de otros puntos, y reconoció en ellos el firmamento estrellado de una noche clara, y a él mismo como capaz de expandir su visión con el solo recurso de alejarse de un detalle. Continuó haciendo más distancia, y pronto todo el firmamento retrocedió ante su vista, y un universo lleno de espirales se le mostró completo y total visto desde un lugar que ya no pertenecía al universo. Intentó retroceder aún más, y de pronto vio un mandarín chino flotando en un espacio lleno de cristales, sentado en lo que parecía ser una alfombra tamizada de patrones tejidos. La cara del oriental era bella, y unos ojos rasgados, enfocados en los dibujos de la alfombra, le indicaron que aquella visión era la que su hijo deseaba y esperaba. Se acercó al chino y le pidió ver la alfombra. Vio entonces el mismo firmamento de antes, pero bidimensional y consignado en un tejido adamantino, hecho con microscópicos hilos de seda de todos los colores. El chino lo invitó a subir a su nave y le mostró la forma de viajar. No hablaron, solo bastaba ver la dirección en la que aquellos ojos rasgados enfocaban el firmamento tejido para viajar al mismo punto del firmamento real. Poco a poco, Ben Hochai comprendió la técnica y al aplicarla decidió regresar a su cueva. Eleazar trazaba, con una delgada astilla, líneas en la arena, cuando reconoció los pasos de su padre, y se quedó pasmado al divisar su figura, envuelta en un halo dorado. En un súbito relámpago de intuición, sintió el estado de su padre, y entendió el halo dorado como una manifestación de algo sublime. Cientos de pensamientos atravesaron a Eleazar, y entre ellos la noción clara de que más allá de su búsqueda o del acto mismo de volar, existía lo que no posee límites, pero es el fundamento de una vida. En unos cuantos segundos advirtió que su forma usual de ver la vida había saltado de su lugar y que una novedosa percepción lo envolvía. Algo había sentido al ver a su padre, que no era ni su padre, ni el halo dorado que lo envolvía, ni su caminar casi flotando sobre la arena, sino más bien lo que en esencia era su padre y al mismo tiempo no era su padre. Un yo escondido en el interior, de una envolvente, idéntico al yo escondido en cualquier envolvente y al mismo tiempo en todo. Un sentir, una mismidad sin individualidad, y simultáneamente en una expansión de la misma, una sensación de ser más que cualquier identidad restringida. Eleazar contempló el trazo que había hecho en la arena y lo consideró superfluo. Se vio a sí mismo con el afán de encontrar, también allí, lo mismo que había visto en su padre, y de pronto se percató que era idéntico. Se levantó de la arena y corrió a abrazar aquella figura que se le aproximaba. Esa noche, todavía visible el halo dorado, el rabino contó sus experiencias y su hijo las suyas. Eleazar sentía que algo había y estaba creciendo en su interior, algo tan luminoso y cierto que al cerrar los ojos e intentar dormirse, percibió una filigrana de patrones dorados inmersos en un conjunto de formas geométricas complejas. Los veía tan claros que repetidamente abría los ojos para comprobar si su visión era externa. Por fin se durmió y soñó con un punto violeta rodeado de una atmósfera oscura.
El punto se fue agrandando, ocupando la zona oscura, hasta que todo, alrededor de Eleazar, fue violeta. Después, algo consciente en el Eleazar dormido, decidió alejarse de aquella mancha violácea, y poco a poco observó, como antes a su padre, cómo disminuía de tamaño hasta convertirse en un diminuto objeto parecido a una roca. Súbitamente, todo alrededor de Eleazar adquirió forma y un grandioso paisaje se le apareció. Dentro de este paisaje, y como un detalle íntimo del mismo, apareció lo que antes era un todo violáceo. El procedimiento de alejarse había construido un mundo, y Eleazar, entre sueños, supo que había encontrado la clave para lo que deseaba. «Padre», le dijo al rabino la mañana siguiente, «un todo puede convertirse en parte diminuta de otro todo, hasta que una espiral infinita, el espacio que me rodea, se convierta en parte de mí, y con ello en catapulta para el vuelo». «Así es», le contestó con serenidad Simón ben Jochai. «Así es». «Padre», volvió a insistir Eleazar. «Eso es el dibujo que buscaba, y ahora, extrañamente, ya no me interesa el vuelo, sino más bien el dibujo, y ¿me comprende?». «Así es», volvió a repetir el rabino. Eleazar miró la cara luminosa de su padre, y sin poder contenerse, comenzó a llorar. Una actividad frenética se inició desde ese instante. Sin embargo, cualquiera que hubiera visitado a los habitantes de aquella cueva perdida en el desierto, cualquiera que no percibiera más que lo externo, solo hubiera visto dos figuras tranquilas, inmóviles y pensativas, recargadas en dos paredes de su aposento. En el interior de esos dos cuerpos, sin embargo, una llama flameaba y sin necesidad de utilizar palabra alguna, una llama avivaba a la otra, hasta alcanzar resplandores de hoguera. Eleazar estaba menos preparado para resistir tanta luz como Simón. A veces sentía que una verdadera llama lo incendiaba por dentro, y entonces no le quedaba más remedio que salir a lo que en esos instantes le parecía fresco, y lo que hacía unos meses sentía como arena y sol quemeantes. Su padre, en cambio, parecía no ser afectado, permanecía sereno, mientras el conocimiento se le mostraba tamizado por un gozo sin límites. Una tarde de luna blanquecina y semitransparente, una tarde de azul profundo, el rabino Simón ben Jochai, recostado en una roca a la salida de su cueva y jugueteando con el viento amigo, decidió hacer una excepción en su no decidir y buscó la raíz de su sentir. Trató de descubrir al observador en sí mismo, y de pronto se dio cuenta que lo que experimentaba como observador no era el verdadero él mismo, sino otro yo mismo. Trató de explicarle a Eleazar, pero le fue imposible describir la sensación de no encontrar un sí mismo real. «Es», le decía, «como si tuviera a toda la gente que he conocido y la sintiera como yo mismo». Ante el fracaso de sus intentos por explicar, Simón se introdujo de nueva cuenta en la disección de sí mismo para encontrar su verdadero yo. Una tarde creyó haber hecho contacto real y se regocijó de ello, para hallar al día siguiente que la sensación provenía también de otro yo interiorizado. Por fin, desesperado, abandonó la búsqueda y a los pocos minutos de haberlo hecho, de pronto, se sintió arrastrado por una cognición.
Miró a su alrededor y a su propio cuerpo y empezó a reír con tal intensidad que llamó la atención de Eleazar. Este último observaba a su padre, riendo sin parar, y asombrado le preguntó: ¿Es que todo es uno? ¡Todo es uno!, le alcanzó a decir Simón en medio de su estrepitosa muestra de alegría. Aquello no convenció a Eleazar, quien, vivamente interesado en la súbita alegría de su padre, intentaba comprenderlo en su significado más íntimo. Pero entonces, ¿quién es el que siente?, le preguntó aquella noche. Simón lo miró y sonrió ante la pregunta. Creo recordar, le dijo, que a ti el lenguaje te parece insuficiente. Así es, le contestó Eleazar. Mira el vuelo de los pájaros. Siente el viento entre la arena y observa su dirección y fuerza. Recorre el camino de los escorpiones y vislumbra las ondulaciones, picos y valles de las montañas lejanas. Haz hablar a tu voz y moverse a tu cuerpo. Escucha el lloro de la noche y ve las sombras que proyecta la luna. Divisa las nubes y sus contornos. Compara la sombra de sus entrañas con la coloración de la arena. Ahora penetra en tus sentimientos y míralos como a las nubes, al viento, a la arena, a las montañas y a la luna, y entenderás que todo es uno. Reconoce la liga entre los pensamientos que alumbran y el aliento de tu boca. Eso lo verás fácil. Ahora penetra a la unión de pensamiento con aliento y verás que es la misma pasta que la que liga los pensamientos. Ve tus movimientos y de nuevo reconoce en sus secuencias las leyes de tu pensamiento, el origen de la luz y las oscilaciones del viento. Encuéntralo todo por ti mismo. Eleazar soñó con unos huesos extraños y a la mañana siguiente, mientras el frescor de la noche apenas abandonaba la arena y el resplandor rojizo de un sol saliente lo pintaba todo del color de la sangre, encontró una osamenta de jaguar y un fémur de animal extraño. El joven había salido a su caminata acostumbrada, impulsado por la necesidad de movimiento y como precaución ante inesperadas sorpresas. Al pie de una pequeña loma había visto los huesos, reflejando la luz del sol al igual que hace la luna, y con similar mensaje. Al recordar su sueño y al compararlo con su súbito descubrimiento, Eleazar sintió la presencia de una señal cierta y poderosa. Se acercó a los huesos, los contempló unos minutos, fascinado por las formas, y después los recogió de su lecho arenoso, y ya en su cueva se decidió a observar los detalles de las osamentas. Supo que el cráneo era de jaguar, porque sintió, al tocarlo, un temor ágil y felino. El otro hueso quedó sin identificar. La mitad derecha del cráneo del jaguar estaba formada por curvas suaves, declives cuidadosos y uniones delicadas. La mitad izquierda era áspera, y en lugar de curvas suaves, ángulos agudos la formaban. Eleazar estaba fascinado por la diferencia. Reconocía en ella algo de sí mismo, dos naturalezas unificadas en un solo ser, pero en sí mismas diferentes. Una suave y la otra dura, una curva y la otra lineal, una rugosa y la otra esponjada, una luminosa y la otra oscura, una femenina y la otra masculina. El otro hueso manifestaba la misma dicotomía, pero si en un extremo la porción femenina se localizaba del lado derecho, en el otro cambiaba hacia el izquierdo y lo volvía a hacer una y otra vez, como en un juego extraño de bifurcaciones alternadas. En el jaguar, Eleazar reconoció zonas de furia y otras de contemplación,
secciones de terrible intención demoledora y otras dulces y tranquilas de retozar familiar. Las zonas agresivas e intensas estaban siempre rodeadas de excrescencias sutiles, en cuyos límites se desdibujaban flamas o lo que parecían salientes de fuego. Eleazar intuyó que éstas reflejaban poder y sobre todo expresión de poder. En una saliente posterior, el hijo del rabino vio un declive en forma de espiral y otro con dos círculos entrelazados. Supo que el jaguar, al avanzar, dejaba huellas de sus pasos y que ésta era una espiral mezclada con un infinito. Todo animal, en contacto con esta huella, retrocedería abrumado por la claridad de una muerte segura, de una inseparable espiral infinita. Cada parte de ese cráneo empezó a hablar ante los atónitos sentidos de Eleazar y dejó un sabor de sabiduría colosal en su memoria. Cada unión de distintos huesos para formar una estructura común lo conmovieron por la presencia de un plan unificador que trascendía la existencia de los detalles concretos del cráneo. Algo por encima de su totalidad, y previo a ella había decidido unir los huesos en aquella forma y no en otra. Un designio superior había establecido un orden temporal de supervivencia, en el cual el cráneo, como estructura rígida, permanecería como testimonio de las funciones ejercidas por un tejido más mutable y menos permanente. En el hueso quedarían inscritos los detalles unificadores de una historia, aquello que más se repitió en ella y por tanto lo que más había ligado su realidad, su constancia y sus hábitos. Era la estructura de Dios, y Eleazar agradecía al único por la bendición de la vida. Aquel que podía dibujar su pensamiento en un hueso, aquel que decidía, era inocente, y bello, y tranquilo, y puro, y majestuoso, y un artista consumado. Eleazar reforzó su fe y se dio a la tarea de buscar nuevos hallazgos para estudiarlos. Por primera vez en su vida, algo le había hablado directamente a la zona de sí mismo que al activarse produce la sensación de testimonio. Tuvo la clara impresión de que existía algo sin final, y aquello se le había manifestado como conocimiento inscrito en una de las casi infinitas manifestaciones de la creación. ¿Cuántas manifestaciones existían? Eleazar habló con su padre y le confesó haber sentido el sin final. El Ein Sof se me presentó, le dijo, confiando en que Simón entendería. El Ein Sof existe. Existe un lugar que es Ein Sof. Su padre lo miró encantado. En sus ojos se traducía el deseo de compartir la esperanza de poder dialogar. Simón supo que el Ein Sof al que se refería Eleazar no era el verdadero, aunque nada podía estar más cerca. Escuchó el relato del jaguar y con una sonrisa mencionó que la dirección del Ein Sof siempre apuntaba hacia arriba. El hijo del Ein Sof, dijo al final, es horizontal. Todos los jaguares del mundo, todas las aves, todos los peces, todo ello es el hijo. Lo que de común tienen, lo que indica la presencia de la mente, lo que así se siente, lo que hace introducirnos en un torbellino, eso es el Padre. Eleazar se sintió defraudado y con una sensación de tristeza se alejó de la presencia de su padre. Llegó a donde había depositado el cráneo del jaguar y el fémur, y tocándolos cariñosamente, dejó que las imágenes lo envolvieran.
Vio una mujer en medio de una batalla. Vio que ella mantenía el espíritu, que limpiaba las heridas y conservaba la luz, que curaba, santificaba y corregía, y de pronto la vio saltar por los aires en medio de un giro de dolor. Vio que los riñones de la mujer eran despedazados por unos dientes y unas garras, y entendió la correspondencia entre cuerpo y función. Eleazar recorrió completamente al jaguar en 2 semanas. Reconoció que él y el jaguar eran y no eran lo mismo. Recordó las enseñanzas acerca de la unidad y se despidió de su padre. Se dirigió al mar. Debía encontrar cráneos de animales marinos para poner a prueba su sentido de unidad. Debía vivir su separación y su unión para comprender sus límites. En el camino estudió cactus. Al principio le parecieron simples, pero a medida que comparaba jóvenes con viejos, especies con especies y familias con familias, comprendió su complejidad y belleza. Algunos mostraban caminos geométricamente perfectos en la disposición de espinas y diminutas salientes. Otros mostraban una tendencia a abandonar su propia estructura, lanzando a las alturas nuevas extremidades y formas originales. Eleazar se dio cuenta que toda manifestación de vida intenta trascender su propia estructura. Entendió que tal intento está, de antemano, destinado a fracasar, puesto que la herramienta que cada forma viva usa es su propia identidad individual y, por tanto, participa en la diversidad. Sin embargo, en la diversidad también existe la unidad, y también por ello la posibilidad de trascender. Recordó lo que su padre le había dicho acerca del Padre y del Hijo del Ein Sof, y comprendió su significado. Siempre que algo similar acontecía, su amor y respeto hacia Simón crecía, y en esa ocasión casi lo hicieron volver a la cueva. Sin embargo, decidió proseguir su camino, y a los pocos días escuchó un clamor oscilatorio, sintió una brisa húmeda, y vio el mar. Buscó en la orilla, y halló un cráneo de tortuga gigante. Estaba blanco y seco por el sol. Su interior estaba completamente dividido en 2 compartimientos, y en la parte externa y superior, una especie de flor gigantesca se desdibujaba levemente a través de sutiles y delicadas salientes de hueso. Eleazar se quedó pasmado por la división y por la flor en medio de ella, y de pronto intuyó que aquella flor unificaba lo dividido y era la esperanza para llegar a un mundo trascendido. De nuevo ocurre lo mismo. Todos deseamos lo mismo. Cuando Eleazar regresó a la cueva, se encontró a su padre escribiendo frenéticamente. Era tal su concentración al escribir que Eleazar no se movió. Sin embargo, su curiosidad y el deseo de compartir sus nuevos descubrimientos lo hicieron atreverse a preguntar. Simón se sobresaltó dándose cuenta que en su concentración no había notado la presencia de su hijo. Se saludaron y Simón explicó que empezaba a escribir sus pensamientos guiado por el Altísimo, mientras Eleazar habló de sus cráneos y de su exploración dentro de la unidad. Durante la ausencia de Eleazar, la soledad de Simón había sido tan completa que ahora, escuchando a su hijo, se dio cuenta de que algo muy extraño le acontecía. De pronto, la sensación de que existía una continuidad entre un movimiento y el siguiente de Eleazar comenzó a desaparecer. Luego, lo mismo aconteció con las palabras. Una de ellas era una unidad, y la siguiente otra, y ambas existían por sí mismas e independientes. Simón dejó de entender lo que Eleazar decía, y solamente atendía a su nueva forma de percibir. En ella, la realidad de un continuo perceptual
dio lugar a la vivencia de momentos perceptuales, separados unos de los otros, como si un pegamento que normalmente sirve para mantener unidos los perceptos hubiese desaparecido. Asombrado hasta un punto imposible de resistir, Simón interrumpió el relato de su hijo, diciéndole que el pegamento de la realidad había sido roto y que ahora todo se veía desde antes de la creación de la experiencia. Eleazar lo miró estupefacto. Mi padre, pensó súbitamente, ya no está en este mundo y yo estoy solo. Los caminos de esas dos almas en encierro voluntario empezaron a diverger. Ni Simón entendió lo que Eleazar vivía, ni este último comprendía las experiencias de su padre. Sin embargo, la divergencia aumentó el respeto y la unión de los dos seres. Simón trabajaba para diluir el pegamento de la realidad, y Eleazar viajaba en sí mismo, intentando hallar un lugar verdaderamente suyo. Comparaba sus hallazgos en sí mismo con sus recuerdos de otras personas, y siempre que lograba abstraer la sensación íntima de presencia de algún otro y lo comparaba con la sensación que de sí mismo él tenía, se encontraba con que ambas, la sensación de los otros y la de sí mismo, se diluían en una interrogante extraña que lo atormentaba. No se daba cuenta que estaba repitiendo el aprendizaje de su padre. ¿Desde dónde?, se preguntaba. Estoy viendo lo que veo. ¿Con qué coincide y es fuente? Le sucedía a Eleazar lo que siempre acontece durante el cambio de una visión concreta de la realidad a una en la que la mística y lo espiritual adquieren un sentido concreto de la realidad, a una en la que la mística y lo espiritual adquieren un sentido en sí mismos. En la interfase, el espíritu busca el apoyo del mundo y duda de sí mismo como esencia y fuente. Eleazar se desesperaba al no encontrar el punto de unión entre sus pensamientos y la realidad concreta de sus sentidos. Dudaba de una y luego de la otra, y todavía no lograba dar el paso que lo llevaría a aceptar como realidad en sí misma y suficiente la verdad espiritual. Una mañana decidió consultarlo con su padre. Dudaba que éste accediera a penetrar en su interrogante. Tan ensimismado se hallaba con las suyas propias. Sin embargo, se atrevió. ¿Qué debo hacer para no comparar? Simón lo miró con interés y recorrió su memoria, tratando de hallar una etapa similar a la de su hijo, para recordar lo que la había precedido y hacia dónde se habían dirigido sus consecuencias. De pronto rememoró y sonriente le dijo a Eleazar: Somételo a todas las dudas. Intenta destruir su aparición, y cuando te des cuenta de la imposibilidad de hacerlo, tu mente se olvidará de las preguntas, y solamente quedará lo que se encuentra más allá de la duda. O sea, balbuceó Eleazar, que existe por sí mismo y en su realidad su existencia no requiere sostenimiento alguno. Así es, le contestó el rabino. Eso fue suficiente para que en Eleazar se despertara una curiosidad inmensa por saber lo que su padre escribía. No se imaginaba que el rabino había decidido trasladar al pergamino el análisis de la existencia de diferentes mundos espirituales. Lo único que Eleazar notaba era que su padre dedicaba cada día más tiempo a escribir. Una tarde le pidió permiso para hablar, y sofocándose por lo que le iba a solicitar, le dijo que deseaba saber lo que escribía. Ahora, le contestó su padre, me estoy preguntando acerca de los diferentes caminos,
por los que cursan las ideas hasta aparecer en la conciencia. Encuentro que en cada ser humano los trayectos son diferentes y al mismo tiempo iguales. Simón meditó un momento acerca de la petición de su hijo, y algo en su mente le ordenó posponer la satisfacción de sus deseos. Por fin habló. Esperemos un tiempo, y cuando vea en ti suficiente fuerza, te permitiré leer lo que escribo. Aquello dejó intrigado a Eleazar. Su curiosidad no tenía límites, y se preguntaba acerca de su propia fuerza, y de cómo su padre tenía una visión tan clara de algo de él mismo que él mismo ni siquiera sospechaba. Seguramente que cuando tenga la suficiente fuerza, me daré cuenta y sabré lo que quiere decir tener la suficiente fuerza. Aquella noche, Eleazar se acostó con la pregunta acerca del significado de su fuerza, dando vueltas en su mente. Soñó que lo perseguían y que el terror lo hacía desaparecer. Algo, sin embargo, persistía de él, puesto que se buscaba, y en el momento en el que aceptaba el terror, éste desaparecía y se encontraba, y volvía a ser él mismo, en una sensación de ser inconfundible con el ser de su padre, y el ser de todos los amigos que alguna vez había tenido. Soñó que ese ser, de pronto, dejaba de ser inconfundible, y se convertía en idéntico al de todos, y en su mismidad parecía una flor de desierto, y tal como ella resplandecía de reflejos de un simultáneo sol de mediodía y una luna de medianoche. Eleazar se despertó sudoroso y buscó la flor entre las paredes de la cueva, consciente del carácter onírico de la imagen. Volvió a dormirse. De nuevo, vio la flor, pero tan cerca de sus ojos, que uno de sus pétalos parecía tener el tamaño de todo un desierto. Observó venillas pulsantes de savia y patrones intrincadísimos de células octaédricas, acariciándose mutuamente y cambiando de forma según la luminosidad del sol y la blancura de la luna. Escuchó el canto de un pájaro y asombrado vio cómo los patrones del pétalo desierto se alteraban según el tema, la amplitud y el ritmo del canto. Volvió a despertarse y vio su cuerpo reposando sobre el piso de la cueva. Acercó a sus ojos el pulgar de su mano derecha y vio las ondulaciones de sus huellas digitales. Recordó la flor, volvió a ver sus huellas y de pronto comprendió. A la mañana siguiente comenzó a construir un telar. Recordaba a un tejedor de Jerusalén y a su telar, y lo copió. Necesitaba un pedazo de tela, de tejido finísimo, para usarlo como membrana. Trabajó 2 semanas y por fin logró montar la tela en un marco que no era otra cosa sino la base del cráneo de jaguar. Buscó arena fina y esparció un puñado sobre la tela. Colocó su invención a la entrada de la cueva y se sentó a su lado esperando que algún pájaro perdido trinara, que algún relámpago lejano rompiera el silencio. Y cuando esto último ocurrió, se acercó a la arena sobre la tela y vio un diseño octaédrico perfecto. Cansado de esperar pájaros y truenos, alzó su propia voz y volvió a observar la arena. Cada palabra dejaba un trazo claro. La tela vibraba con el sonido, y los microscópicos granos de arena oscilaban, se movían y ocupaban posiciones a lo largo y ancho de la improvisada membrana, haciendo aparecer patrones.
Eleazar, fascinado, se olvidó de su padre y empezó a lanzar verdaderos aullidos, tratando de cambiar el tono de los mismos. Observó que a medida que aumentaba la agudeza, el patrón resultante se complicaba, pero siempre conservaba una estructura similar. Simón ben Jochai, al principio alarmado por los gritos, observaba divertido y regocijado los experimentos de su hijo. Se acercó al cráneo de jaguar y al ver los patrones y su constancia, dijo algo que dejó petrificado de emoción a Eleazar. «Veo», le dijo, «que estás a punto de entender el significado de tu fuerza». Eleazar lo había intuido, y todo su esfuerzo para hacer la tela, observar la arena y sus patrones, tenía la finalidad inconsciente de dar respuesta a la pregunta. Ahora, las palabras del rabino transformaron esa motivación inconsciente en un súbito darse cuenta de la finalidad de su conducta, del porqué de la fascinación ante el espectáculo que veían sus ojos y de la razón, antes oculta y ahora clara, de una excitación corporal casi incontrolable que lo había acompañado durante toda la experiencia. Esa excitación le hizo recordar su vida en Jerusalén. Su mente revivió a su compañera de juegos y a la excitación que su sola presencia le producía. Trataba de no pensar en su pasado, pero ahora sabía que aquella excitación era como la aparición de un patrón en la arena, ante el sonido del trueno, excepto que en lugar de arena era su propio cuerpo y sustituyendo al trueno la presencia de la joven que tanto lo alteraba. La fuerza es lo que me mantiene a pesar de todos los cambios, se dijo, regocijado consigo mismo. Entusiasmado, se acercó a Simón y con timidez interrumpió su labor de escribano. «Quiero preguntarle», le dijo con un respeto que asombró a ambos. «Quiero saber si lo que he visto y entendido no es ilusorio». Simón escuchó con atención y al oír la consideración de la fuerza como constancia de sí mismo, sonrió y acarició el cabello de su hijo. «Ahora», le dijo con cariño, «debes averiguar el verdadero significado de la mismidad. Cuando lo hagas, te leeré mis escritos». ¿El verdadero significado de la mismidad? Lo que siento es como un patrón ante lo que me estimula. Cambia la luz y veo sombras. Cambia el sonido y escucho música. Sin embargo, el sonido que escucho es mi sonido, porque por sí mismo y en sí mismo es solo un movimiento de mi tela. La joven y brillantemente de Eleazar trazaba filigranas de pensamientos, intentando responder la pregunta. Eleazar sabía que la única forma de llegar a cualquier conclusión acertada era dejando libre al pensamiento, observando su acontecer y cambios desde un lugar que no es pensamiento. El sonido, siguió pensando. Yo lo construyo como sonido. Lo mismo hago con la luz y con todo lo que hace aparecer un patrón en sí mismo. Pero entonces, ¿qué es lo que siento? ¿Y desde dónde? ¿Y quién? ¿Y cómo? La soledad a la que había estado sometido había acostumbrado a Eleazar a un silencio tal que podía registrar sus más sutiles estados internos. Reconoció que estaba a punto de penetrar en una confusión intensa y recordó
que en otras ocasiones la misma confusión se había trascendido a sí misma cuando lograba dejar atrás a su mente y a su pensamiento, y se internaba a sí mismo en un paraje ajeno al pensamiento y cercano al sentimiento de sí mismo. ¡Eso es!, casi gritó. Mi pregunta acerca del origen de mi mismidad es menos total que mi mismidad y por tanto es incapaz de dar respuesta a su origen. En cambio, el salto desde el planteamiento de la pregunta hasta la vivencia de mi propia mismidad me acerca más a la contestación. Eleazar decidió llegar a un punto de sí mismo, al que jamás se había atrevido antes. Buscó con la mirada el árbol solitario, al que siempre acudía, en busca de frescura y compañía, y se dirigió en su dirección. Su sombra fortaleció su propósito. Se acercó al tronco de su compañero, lo abrazó y se sentó recargando su espalda en él. Cerró los ojos y dejó que los pensamientos fluyeran en su interior, sin ofrecerles resistencia. El sonido de un grillo llamó su atención. Lo escuchó, y la imagen de sus alas verdosas y de una pata acariciándolas apareció en su interior. Ya le había sucedido antes que el sonido de un animal hiciera aparecer en su mente la imagen, pero nunca había sido tan clara como en esta ocasión. Recordó su pregunta e intentó ver su mismidad y la imagen del grillo como separadas por una distancia. Empezó a alejarse, y de pronto todo lo que oía y sentía se separó bruscamente de sí mismo. Eleazar sentía que veía desde un lugar en el que solo existía silencio, y que los contenidos de sus experiencias aparecían en otro lugar. Luchó por separar más los dos universos y de pronto sintió un mareo descomunal. Se sentía dentro de un círculo, flotando cerca de su circunferencia y girando en torno a ella, a velocidades cada vez mayores. Abrió los ojos desesperadamente. El giro se calmó y Eleazar, todavía mareado, se acostó boca arriba para ver el follaje del árbol. ¿Qué sucedió?, se preguntó angustiado. ¿Por qué me introduje a este espanto? Se le ocurrió ir a preguntar a su padre, y después de dudarlo un momento, se decidió. Encontró al rabino escribiendo, en su lugar favorito, a la entrada de la cueva. ¡Padre!, lo llamó con tal imploración que el rabino se asomó y se dispuso a oír a su hijo. Al final del relato, Simón comprendió que había abandonado demasiado a Eleazar. Eleazar, le dijo, estás enfrentándote a la prueba de la unidad. No existe ni la separación completa ni la unión completa. Existe algo que trasciende a ambos y que tú hallarás cuando te encuentres verdaderamente a ti mismo. Aquello tranquilizó a Eleazar, aunque, como siempre, abrió en él nuevas interrogantes, más de las que aquellas palabras de su padre lograban responder. Eleazar decidió salir a caminar en el desierto. Después de varias horas, y ya entre las estrellas de una noche luminosa, cambió su dirección y se dirigió a su hogar pétreo. Cuando Eleazar regresó a la cueva, su padre lo estaba esperando. Eleazar se asombró al verlo y lo saludó con cariño.
Simón condujo a su hijo al interior de la cueva y le mostró la primera página de su escrito, titulado El Zohar, el refulgente, el libro de la luz. Decía: el rabino Simón ben Jochai se alisó su larga cabellera y observó a su hijo Eleazar, apoyado en la pared de la cueva. Debe haber soñado otra vez lo mismo, se dijo, mientras aspiraba el olor húmedo y frío de la madrugada. Eli, lo llamó dulcemente. De nuevo. Eli. Muchas gracias por tu visita. No te pierdas el último capítulo, titulado En busca de Dios.